AM530. Somos radio. Somos EVE. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos radio. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón, una mirada desde nuestra América, el programa número 145, una coproducción entre la radio de la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, y la AM530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y aquí estamos, nos pueden escuchar por la FM 90.7 o por la AM530 y vernos por el canal de YouTube Somos Radio AM530. Bueno, y aquí estamos en el piso con Marce Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Muy bien acá, los dos recién llegados de la Marcha por Palestina. La verdad, una marcha muy importante que se hizo nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, después de haber participado de esta actividad, ya listos para esta nueva edición de Diálogo Internacional. Así es, los que nos siguen por YouTube, ahí me pueden ver qué linda mi remerita de Palestina. En realidad es del Club Palestino de Chile. ¿No, Marce? Me acaban de enseñar recién. Es así, es uno de los modelos del Club Palestino, del Fútbol Club Palestino de Chile. Pero me la regaló un palestino en un seminario de Bolivia y bueno, yo la uso con mucho amor, así que ahí estuvimos en la marcha, ahora comentamos un poquito más. Y saludamos a Fede, que creo que está ya enganchado desde allá, desde La Plata. ¿Cómo está, Fede? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Contento, mucha participación, ¿no? En la marcha. Estaba viendo algunas imágenes por redes sociales, presencia de distintas organizaciones sindicales, gremiales, políticas, importante. Fue una marcha importante, la verdad, muy grande. No faltó el momento de represión de la policía, cuando estábamos marchando por Callao, llegando a Corrientes. Lamentablemente un par de compañeros que le abrieron la cabeza, con la cabeza lastimada, por los palazos de los policías. Se metió una moto, ¿no? Así también, muy provocativo. Provocando, pero bueno. Y hay un preso, Marce. Y hay un compañero detenido que estaban siendo los abogados en este momento para poder liberarlo. Estamos también a la expectativa de eso. Pero la verdad que fue otra vez, a medida que se van repitiendo todos los meses esta marcha, va creciendo la convocatoria y sí, qué importante. Sí, la verdad que sí. Sí, también, ahora en un ratito ya se va a sumar Atilio, que va a estar, todavía tiene que estar en su casa por la intervención en el Ojito, y en un ratito va a estar conectado acá en Diálogo Internacional, y Telma estaba también con un asunto ahí ocupándose, así que hoy no va a estar, le mandamos un beso muy grande.
Y bueno, y como saben, vamos a saludar, ya que estamos también, a nuestro equipazo, a Gabriela Gugliaro en la operación técnica, a nuestro querido Leandro Deza en la producción ejecutiva y en la operación del streaming, a Lalo Recanatini en la producción artística y de la Universidad Nacional de Avellaneda, a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amawi, y toda una red de radios compañeras que retransmiten nuestro programa en el país y también en Venezuela y en México. Y bueno, hoy vamos a estar tocando justamente este tema tan tremendo que lamentablemente hace ya más de, bueno, ¿cuánto vamos de este nuevo capítulo del genocidio en Gaza terrible? Yo no sé, más de un año y medio, ¿no? Desde casi 2 años. Casi 2 años, ya sí, claro, si estamos ya para octubre. Ya estamos en Tenés septiembre. razón. Sí, no, ya van casi 2 años. Claro. Semana a semana tenemos que lamentarnos de esta tragedia horrible, cada vez peor, cada vez más dramática, así que vamos a estar con un compañero, con Carlos Aznares, periodista, hablando en un ratito, profundizando sobre el tema del genocidio en Gaza, sobre todo los periodistas asesinados en los últimos días y bueno, las últimas barbaries ahí cometidas. Vamos a tener también la columna de Marce. ¿Sobre qué va, Marce, tu columna? Vamos a hablar un poco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que comienza mañana en China, y que hay mucha expectativa porque, entre otras cosas, se va a dar en ese marco la primera reunión entre Putin, Xi Jinping y Modi, el presidente de la India. ¿No? Van a estar en una cumbre los tres, y es uno de los temas que está generando mucha expectativa, más allá de otras cosas que se van a ir tratando en una cumbre donde va a haber más de 20 presidentes de la región. Así que vamos a comentar un poco esas expectativas y veremos la semana que viene los resultados de esta cumbre. Excelente. Y también vamos a estar, ahí está, lo escuchamos, ahí escuchamos la vocecita de nuestro querido Atilio Borón. ¿Cómo estás? A ver su remera. Hoy tenemos competencia de remeras, a ver. Estrenando la franela antiimperialista venezolana. Hermosa. A ver, tenés muy bien. Yankees Go Home, dice. Yankee Go Home. Muy bien. Le contamos a la gente que escucha por la radio, tiene una remera con un Trump así prohibido y abajo dice Yankees Gone Home, y aparte Atilio la corona con una hermosa gorrita que dice Venezuela. Sí, ahora Venezuela, que hoy en este momento Venezuela está en el centro, sí, ¿no? Digamos, la flota, ¿cuánto hace que no había una flota de mar? Desde el 2020. ¿Desde cuándo? 2020. En 2020 desplegaron en pleno, ¿te acordás? Gobierno ridículo de Guaidó, el gobierno reconocido, sí, por Estados Unidos y varios lacayos de Sudamérica, habían desplegado flota ya también por el Caribe, lo mismo apelando al famoso inexistente cartel de los soles, acusando de narcoterrorismo, la misma cantinela. Pero bueno, eso quedó allá en el tiempo y ahora vuelven de manera recargada, ¿no? Con intentando reavivar un grupo de Lima, pero ya con un continente diferente, ¿no, Atilio? Sí, lamentablemente con color oscuro. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora, hablemos, ya que estamos. No, digo, porque hay, digamos, países, mejor dicho, que son países de fierro, de apoyo a Venezuela, como Cuba, Nicaragua, Bolivia, algunos Honduras, países del Caribe, Honduras, por supuesto, Antigua, Barbuda, Dominica, San Vicente y Granadinas, ¿no es cierto? México, lo que pasa es que no decía Honduras porque estaba hablando de los países del ALBA TCP. Sí. Fuera del ALBA TCP, México, por ejemplo, un apoyo muy importante del Morena, Colombia, Brasil y Honduras. Son los 4, digamos, sí, con gobiernos progresistas que están realmente apoyando. Y después tenemos los blandengues, ¿verdad? Que realmente no, bueno, Uruguay, que está haciendo un papel. ¿Sabes que Uruguay todavía no reconoce quién ganó la elección? Si bueno. González o Nicolás Maduro, todavía con eso. Y después tenemos en el caso del gobierno de Chile, lamentablemente el gobierno de Boric, que está siempre con esa crítica tremenda en contra de Venezuela,
¿verdad? Y entre los países que son más críticos está, por supuesto, bueno, sabemos Argentina. Sí, más que críticos, alineados de manera muy peligrosa con Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos declara a este inexistente Cartel de los Soles, cuyo jefe no es ni más ni menos, dicen Nicolás Maduro y todo el alto mando revolucionario y del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le ponen precio a las cabezas y despliegan toda esta flota que tiene 8 buques de guerra y que incluye un submarino de propulsión nuclear. Varios de esos buques tienen también la capacidad de misiles de misiles de largo alcance, o sea que es una amenaza bien preocupante, y tanto Argentina como Ecuador como Paraguay, los 3 gobiernos de derecha, casualmente Perú todavía no dijo nada, esos 3 gobiernos de derecha pero declaran como a este supuesto Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista, o sea que, bueno, es bastante peligroso otra vez más este alineamiento. Y después está Costa Rica y Guatemala. Lamentablemente Guatemala, recuerdan que hablamos nosotros Arévalo, Bernardo Arévalo, etcétera, pero bueno, pasa que están muy agarrados esos países por Estados Unidos. ¿Pero qué dijo Arévalo, que no me enteré? ¿Dijo algo o calla autor? Bueno, que las elecciones, que el gobierno no es legítimo y que la gente no pudo expresarse. Pero ahora en este contexto de amenaza de barcos, antes. No, pero ha venido hace tiempo diciendo eso, pero bueno, de hecho, objetivamente, no ha rechazado la invasión o la propuesta de invasión o el desplazamiento de las tropas. Yo no creo que vaya a haber invasión de todas maneras, ¿no? Porque estaba mirando algunas cifras, vos fíjate que creo que, no sé, corríjanme ustedes, pero creo que son 4.000 los efectivos que están llevando. 4.500. 4.500, bueno, escúchame, para invadir Grenada, una pequeña islita, llevaron casi 8.000. Y cuando fueron a la invasión de Santo Domingo, de que ahora se cumplieron 60 años, que fue en 1965, las tropas fueron 42.000 para la invasión de Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo. O sea que si los tipos tienen un plan de invasión, que yo creo que no lo tienen, necesitan movilizar mínimo 100.000 efectivos, pero mínimo, porque el litoral venezolano es muy extenso y no lo cubrís con 4.000, 5.000 soldados, digo, además, pero pueden hacer mucho daño. Yo tengo miedo, viste, de que utilicen la técnica de Netanyahu con misiles de alta precisión, misiles inteligentes que de repente puedan llegar a afectar la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro. Y un dato que es digno de tener en cuenta, es la recompensa por la captura de Nicolás Maduro es la más elevada en toda la historia de la recompensa de los Estados Unidos. Es el doble de la recompensa que pagaron por Osama Bin Laden, a quien le adjudican el atentado a las Torres Gemelas. O sea, estos tipos están realmente mal de la cabeza, realmente están desesperados, pero yo estoy seguro de que no van a pasar de esos amagues. No creo que se atrevan a empezar a los misilazos y a los cohetazos en contra de instalaciones o en contra de las supuestas viviendas o lugar de refugio del presidente Maduro o de Diosdado Cabello o cualquiera, o de Jorge Rodríguez o de nadie. No creo que lleguen tan lejos. Lo que pasa es que sí. ¿Qué? Además, acá paro, hubo una declaración muy fuerte de María Zaharova, claro, de Guía Rusa, y seguramente Marcelo nos va a hablar también de la inusual declaración que hicieron los chinos en relación a América Latina, al patio trasero y todas esas cosas. Sí, China también se declaró... Sí, lo hablábamos el sábado pasado también, cuando fue la respuesta, ¿no?, de que América Latina y el Caribe no son el patio trasero de Occidente, lo dijeron así con toda claridad ante la declaración del jefe del Comando Sur, ¿no? Clarísimo, sí. Rusia se manifestó, eso es muy claro. Además,
Venezuela, como decís vos, es difícil pensar en una invasión terrestre, porque Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana enorme, equipada, con equipamiento ruso sofisticado, y tiene las milicias, ¿no? Están alistando gente a lo loco, van a movilizar, dijeron, 4,5 millones de milicianos y milicianas, y además movilizaron 15.000 efectivos más hacia las fronteras, y Gustavo Petro también movilizó 25.000 soldados a la frontera, porque bueno, si alguien va en todo caso, a afrontar el problema de las bandas criminales en esos territorios, son sus gobiernos, son sus fuerzas armadas soberanas, y no ningún imperio que pretenda invadir, y eso está quedando claro. Yo no creo que puedan invadir terrestre, pero sí, como estos tipos son capaces de cualquier cosa, porque ya Trump así lo demuestra, y a veces van por todo, incluso para después negociar, pero bueno, mientras negocian son capaces de cometer atrocidades. Bueno, hay que estar alerta, y el gobierno y el pueblo bolivariano está muy preparando su defensa de manera muy activa, y hay que estar muy, muy alertas, ¿no? Porque ya esos ataques selectivos y todo. Es interesante que la propia prensa más alineada con los Estados Unidos manifestó su sorpresa por la convocatoria multitudinaria cuando Maduro llamó a enlistarse. La CNN, por ejemplo, el corresponsal decía, bueno, indudablemente ha sido una convocatoria tremendamente exitosa, presidente Maduro, y te veías largas filas de gente. Y es que en realidad un poco le sale el tiro por la culata. Yo justo le hago paso del chivo de un artículo que escribí sobre todo este tema, que va a salir en Nodal, sobre todo esto, y bueno, un poco lo que termino diciendo es eso, que también le sale un poco el tiro por la culata, porque terminan fortaleciendo hacia adentro, porque es una causa nacional. Incluso Enrique Capriles, ¿no? Opositor de toda la vida, que ex candidatos, más vale que dijo, los violentos que piden y que festejan y piden una invasión a gritos, como la María Corina Machado, que es la amiguita de Milei, neofascista, claro, dice que vivos, porque ellos no viven acá. Ellos están en Miami, en España, pero nosotros estamos acá, y de ninguna manera los problemas los vamos a resolver pacíficamente, en diálogo y acá. Y aparte, no solamente unifican hacia adentro, sino que también generan esto, porque esas tensiones que había, por ejemplo, entre Brasil y Venezuela, porque Brasil vetó la entrada de Venezuela a los BRICS, porque la cuestión de las actas a las elecciones, qué sé yo, con toda esta afrenta imperialista, genera que se vuelvan a tejer lazos de unidad entre Colombia, Brasil, Venezuela, México, por lo menos, para enfrentar esta amenaza de aranceles o bombas. Qué lástima que no tengamos un buen gobierno decente acá en este país, porque imagínate la importancia que sería sumar a esos países que vos dijiste, sumar a la Argentina, pero lamentablemente tenemos... Estratégico, la verdad que sería muy importante. Bueno, no sé, Fede, Marce, si quieren agregar algo. Vamos, bueno, Fede. No, me parece interesante lo que planteamos, lo veníamos siguiendo en la semana, todo este desarrollo que reafirma, me parece a mí, dentro de componente dominante de la presencia imperialista en la región, sobre todo con la competencia estratégica con China, la cuestión con Venezuela siempre fue un elemento dominante de la política de los gobiernos norteamericanos, en particular de Donald Trump. Mencionaba Tilio las condiciones del Donald Trump 1, se armó el Grupo de Lima, el intento de invasión por la frontera con Colombia. En el contexto del Trump 2 había, si bien una presencia de la mirada más dura imperialista fuerte, había una cierta ambivalencia por la apuesta a las inversiones petroleras, la cuestión de Chevron y demás, que podía haber generado la expectativa de una ala más política dura tratando de presionar al gobierno de Venezuela, y un ala que intentara habilitar vía las inversiones petroleras de Chevron una mirada más pragmática. Evidentemente, creo que el fortalecimiento de Marco Rubio en el esquema del gobierno norteamericano y toda la mafia de Miami que está ahí presente ha inclinado la balanza en los últimos meses hacia una presencia de esta mirada imperialista más fuerte. Aún así, tengo entendido que las exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos no se han interrumpido, así que hay que mirar esto con atención, y creo que, como bien decía Paula, en términos de la política interna de Venezuela, se ha fortalecido el gobierno de Maduro.
no solo por las últimas elecciones locales, sino porque los sectores opositores no golpistas se han posicionado correctamente en defensa de la soberanía nacional. Así que, más allá de la obvia amenaza que representa la presencia de esos buques ahí, creo que en términos políticos generales la cuestión por ahora se mantiene con una tensa calma. Así es. Bueno, sí. No, vale, Marce. No, digo, que me parece que también tenemos que pensar que estos movimientos amenazantes en nuestra región de los Estados Unidos, si nosotros lo enmarcamos en el contexto global en el que se está dando la disputa, tienen mucho de defensivo también, ¿no? Total. De cómo está perdiendo cada vez más la importancia, un papel central en el ámbito internacional. Entonces, esta ofensiva sobre América Latina y el Caribe es parte de una política defensiva, creo que también conviene leerla así, sí, ¿no? Que está llevando adelante Estados Unidos para tratar de retroceder lo menos posible en la disputa que se está dando en la multipolaridad cada vez más fuerte a nivel internacional. Absolutamente. Así es, por eso se ponen más agresivos con su patio trasero, que no lo somos para nada. Les cuento también que tal vez el sábado que viene yo esté saliendo desde Caracas y todo sale bien. Si no, bueno, vamos a ver. Les cuento que voy en nombre de Atilio y Paula Klachko, de los dos, a recibir la primera mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico por aquel libro que escribimos juntos, que se llama Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Así que vamos a participar de actos, seminarios. Ahí lo está mostrando para quienes estén mirando en YouTube. Atilio está mostrando la versión chilena. No tengo a mano la versión venezolana. Está, ahí está, porque se publicó en Cuba, en Venezuela, Argentina por Luxemburg y por Peñalillo. Se puede conseguir acá. Se publicó en Chile, en Colombia, en México, bueno, un montón de países. Así que si allá vamos, así que por ahí el sábado que viene salgo desde allá, o vamos a ver cómo nos dan los horarios y les contaré mejor. Y cualquier cosa, si Trump bombardea, bueno, dedíquenme un programa. No va a bombardear. Pero para empezar, felicitaciones, Paula y Atilio, por esta mención que han recibido en Venezuela. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a, no nos olvidamos de decirle a la oyentada que hoy no nos está funcionando el WhatsApp. Así que, perdón que no avisamos antes, por ahí algunos ya mandaron mensajitos, pero no las vamos a poder leer. Así que sí, escriban por el chat de YouTube. Ahí sí les vamos a estar leyendo porque tenemos sorteos, ¿no, Marce? Sí, así es. Hoy, bueno, vamos a cubrir la ausencia de WhatsApp con el chat del YouTube. Nos pueden escribir por ahí. Y hoy vamos a sortear el libro La política en el arte, de Ricardo Carpani, de Ediciones Continente. Como siempre, a quienes agradecemos que nos acerquen los libros para el sorteo. Así que el libro de hoy es La política en el arte, de Ricardo Carpani, y quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder pasar a buscar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, a partir del día martes. Insistimos, los mensajes esta vez por el libro, que sean por el chat de YouTube. Y hoy volvemos a tener también el sorteo teatral, digamos, para el teatro, un par de entradas para El invierno del oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, de Manuel Santos, que se da todos los sábados a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y las entradas, el par de entradas que vamos a sortear hoy son para el sábado 13 de septiembre. Sí, porque por suerte la obra ha tenido un éxito impresionante y va a seguir hasta fines de noviembre. Te digo, es algo que estamos muy gratamente sorprendidos, pero están localidades vendidas ya con mucha anticipación, por eso estamos recién para el 13 de septiembre, incluso vamos a hacer un sorteo cada 2 semanas porque no hay lugar, no hay lugar. Así que es lo que venimos haciendo, y recordamos que Atilio también es parte de la obra. Ahí tiene unas intervenciones en la obra El invierno del oso, también Atilio. Así que hace muy bien en incluirse cuando habla. Tenemos las entradas agotadas, porque es también parte de... Muy bien, muy bien. Esperábamos estar 2 meses en cartel y vamos a... No, la verdad que vale la pena, está teniendo muchísima repercusión y es una gran obra para ir y disfrutar. Así que bueno, ahí sí les pedimos por YouTube que nos manden los 3 últimos números
del documento para que eso facilite el retiro de las entradas, que son para el 13 de septiembre, para el invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado. Bien, ahí están ya escribiendo un montón en el chat del YouTube. Acá un compañero, Miguel, nos dice: quieren las reservas más grandes de petróleo. Por supuesto, no lo mencionamos hoy, pero lo mencionamos siempre, y eso es lo que está en el fondo. Sacarse de encima a un gobierno molesto que no le deja volver a que Venezuela vuelva a ser la colonia petrolera de los yanquis que fue durante 100 años, todo el siglo XX. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con mucho más diálogo internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y como anunciamos al principio, cuando comentábamos que venimos de la movilización por Palestina, comentamos que íbamos a estar entrevistando a un gran compañero. Él es Carlos Aznares, es muy conocido en la militancia popular de nuestro país, de América Latina. Él es periodista, es director de Resumen Latinoamericano y bueno, la verdad que Carlos, podríamos hablar con él de un montón de cuestiones.
es un militante de larga trayectoria, pero hoy lo convocamos para hablar de la tragedia, el genocidio que estamos viviendo a cielo abierto, en vivo y en directo en Gaza, porque bueno, Carlos, además de ser un conocedor, ha viajado allá en algunas ocasiones, sigue el tema de toda la vida, y además esta semana y otras semanas han matado periodistas. Entonces, bueno, por estos y un montón de cuestiones más, y tienen un programa en Resumen Latinoamericano justamente sobre Medio Oriente. Así que bueno, Carlos querido, acá te saludamos Atilio Borón, Federico Montero, Atilio Borón y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto verlos. Sí, porque bueno, no estás por acá, andás de viaje, así que estabas por eso, hoy no te pudimos ver abrazar en la marcha, pero sabemos que estuviste ahí obviamente presente de corazón. Sí, además estoy preocupado, bueno, por lo de Fernando, una barbaridad. ¿Qué todo pasó? esto. Porque viste que este programa lo ven desde varios países de América Latina y por ahí no se sabe quién es Fernando, qué pasó. No, hubo represión fuerte, además nadie la esperaba, porque más allá de que parecía un miércoles de los jubilados con mucha policía, pero fueron a manotear, y recién me decía un compañero que me llamó que aparte de la detención de Fernando Iglesias, que es hijo de una madre desaparecida, también detuvieron a un compañero jubilado de insurgentes y cuando entraron a Plaza de Mayo directamente a manotear un montón al que sea. Se ve que la Bullrich está muy preocupada por la venida o no venida de Netanyahu y ha puesto en marcha otra vez el mecanismo represivo con todo. Pero bueno, ¡qué horror! ¿Vos pensás que puede llegar a venir ese criminal a la Argentina? Ya, está muy en duda todo esto. De hecho, ahí se trascendió hoy un poco el tema de que se vería con Milei en Naciones Unidas. Eso viene a ser para fines de septiembre. Yo creo que lo van a reemplazar por eso. Claro. Un encuentro cara a cara con un genocida social y un genocida real, digamos. Y ahí, bueno, una de las cosas que me inquieta, no sé si Atilio está al tanto de esto, pero que hubo una visita extraña y secreta de un alto jefe militar israelí, que es el director de seguridad del Ministerio de Defensa israelí. Estuvo con Petri y al parecer firmaron un acuerdo militar. Petri, recordemos a la audiencia, es el ministro de Defensa acá de la Argentina. Sí, y el que vino se llama Yuval Shimoni. Y aparentemente esto es la seguidilla de lo que firmó Milei cuando estuvo en Israel, y este hombre vino a ratificar un acuerdo militar que no ha trascendido, pero que bueno, nos pone permanentemente en el ojo de la tormenta de ser el país más leal a Israel, ¿verdad? No sabía no sabía lo que está diciendo Carlos. No me había enterado. Me pasaron el dato como muy seguro. Estuvo 2 días en Buenos Aires, se reunieron en una quinta y después, pues no fue al Ministerio de Defensa, y después, bueno, aparentemente han firmado un acuerdo que ya veremos las consecuencias de todo esto. Madre ¿Qué tal, Carlos? Marcelo Pero Rodríguez. volviendo a la pregunta, ¿Qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. Te digo que no tendría nada de raro, ¿no? Que es muy creíble esa información, porque se la pasan declarando su alineamiento con el gobierno de Estados Unidos y de Israel desde la Argentina, ¿no? son los acuerdos que se firman, claro, que como no trascienden, después te vas enterando con las consecuencias, ¿verdad?, de todo esto. Y yo quería decirles, bueno, hoy ha sido un día, todos los días son siniestros en Gaza. Nosotros tenemos bastante comunicación con algunos compañeros allá que están saltando de escombro en escombro, porque ya no es de casa en casa.
Hoy bombardearon nuevamente lo que quedaba de una escuela, bombardearon varios barrios donde directamente lo que bombardean son carpas, tiendas de campaña, ¿verdad? Y se calcula que en estas semanas, estas 2 últimas semanas, entre 100 y 80 y 100 muertos por día. Ay, Dios. Esto es tremendo porque se está naturalizando de una manera atroz, ¿verdad? Y lo peor de todo esto es que hay una escasísima reacción de las instituciones, yo diría que casi nula. Ahora, hoy, por ejemplo, que trascendió este tema de que no lo van a dejar, no le van a dejar entrar a ningún dirigente palestino a la reunión de Naciones Unidas, con lo cual vuelve a quedar claro lo que decía Chávez, lo que decía, hay que irse de Naciones Unidas, hay que irse porque ellos manejan la llave de la puerta de Naciones Unidas, y un día te dicen no entras y no te dan el permiso. Vamos a ver qué dice la Unión Europea, porque ahora la Unión Europea dice que va a hablar con Trump para tratar de revocar esto. Pero es muy grave lo que está pasando, más allá del genocidio constante. Estamos como viéndoles a todos sin su careta, o sea, es todo muy evidente. Antes eran mucho más sutiles en hacer esto mismo, pero lo siniestro es que hay una coparticipación y una complicidad muy grande, muy grande. No digo de Europa, porque de Europa ya no queda nadie que no pase por el aro del sionismo, pero salvo algunas excepciones que además son de hablar, pero no de hacer. El caso de España es muy evidente. España, Pedro Sánchez todos los días habla de Palestina y sufre por Palestina, y por otro lado sigue mandando armas. Sigue mandando armas. Entonces, esto es lo triste de todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, varias cosas. Por un lado, es cierto que lo que vos decís, pero también por otro lado, a nivel de los pueblos, sí vemos manifestaciones cada vez más multitudinarias en Australia, ¿no? Que es un país donde pocas veces nos llegan imágenes de movilizaciones, en varias capitales de Europa, en mismo Estados Unidos. Bueno, ahora de acá también de a poco empieza a crecer, pero a nivel de los pueblos sí que empieza a haber, bueno, resulta insoportable, ¿verdad? Esto. Y después, bueno, también esto de que nos actualices un poco la tragedia, es terrible, es desgarrador, es inenarrable, pero es necesario, porque bueno, tenemos que desgarrarnos, tenemos que seguir desgarrándonos día a día. Y bueno, si nos podés actualizar, recién nos dijiste que hoy hubo un nuevo bombardeo, esta semana fue eso terrible del doble bombardeo a un hospital. Bueno, si podés actualizarnos un poquito de esa tragedia también, ¿cómo va? Sí, mira, yo hablo de la tragedia, pero también hablo de la resistencia, porque en medio de todo esto hay acciones de la resistencia. Ustedes saben que esto no es la guerra de Israel con Hamas, sino que es un ataque contra el pueblo palestino y contra todas las organizaciones de la resistencia palestina, que no es solamente Hamas, hay un arco muy importante de organizaciones que además, en medio de la situación que se está viviendo, siguen actuando. Israel ha tenido muchos reveses en esta confrontación, que es totalmente desigual, pero ha tenido muchos reveses importantes. Y de hecho, hoy se vive una situación en la cual ellos tienen que apelar a recolectar reservistas por donde sea. Incluso han hecho gestiones para llevar gente del exterior, de la diáspora, para formar parte de las reservas, porque también hay que darse cuenta que ya llevan casi 2 años. Claro. Israel no estaba acostumbrado a esto, Ellos resolvían los problemas de una manera express, o sea, con el estilo que tienen. De Gaza la bombardearon en varias oportunidades, pero
estos 2 años para ellos han sido muy complicados también. Pero primero han perdido la batalla política. Lo que vos decías, los pueblos han despertado a la gran mentira que el sionismo siempre impuso en todo esto, ¿verdad? Que es el victimismo por encima de la maldad y la perversidad que despliega el sionismo. Y esto, más evidente que lo que estamos viendo ahora, no hay. No hay un sector dentro de la estructura israelí del gobierno que sea semi-progresista. Están a uno a la derecha de la derecha del otro. Y los sectores, que los hay en la sociedad israelí, que son pro-palestinos, o por lo menos tienen una posición de amistad con el pueblo palestino, siempre la han tenido, están muy perseguidos, muy perseguidos. Y en lo que hace a la situación del pueblo palestino, yo diría que ellos han acentuado en estos últimos días no solamente el ataque en Gaza, sino también en Cisjordania ocupada. Se calcula que desde que comenzó todo esto hay alrededor de 1 millar de muertos en Cisjordania, pero también ahí ha habido resistencia, y la hay todavía, en distintas poblaciones. Lo que pasa es que la desigualdad es tan grande que cuando entran a un pueblo, a Nablus, a Hebrón, bueno, a Jenin prácticamente lo arrasaron y han demolido gran parte de las casas que había en Jenin. Jenin era uno de los mayores campos de refugiados que había del pueblo palestino, porque esa es otra, estamos hablando de campos de refugiados, claro. Y estamos hablando de que Gaza era un gran campo de refugiados. Ahí se refugió la gente que iba huyendo de todas las embestidas que hizo el sionismo armado contra el pueblo palestino. Entonces, ahora en Gaza, sobre todo, el gran problema es cómo lograr que se produzca un mínimo alto al fuego para que entren los famosos camiones con los alimentos. Ahora, los camiones, cuando pudieron entrar, porque algunos entraron hace 15 días, fueron bloqueados, robados y quemados por los colonos. O sea que hay una crueldad sin límites en ese sentido. Ellos quieren que la gente se muera de hambre, ellos quieren que el pueblo palestino desaparezca, ellos quieren hacer real lo que ellos decían que les iban a hacer a ellos, que era tirarlos al mar, que siempre estuvieron con esa cantinela de que los palestinos nos quieren tirar al mar, no nos reconocen. Bueno, ellos hoy están llevando adelante una política etnocida de gran nivel, y esto es lo que les cuesta reconocer a las entidades, a los gobiernos, que no dicen la palabra genocidio, dicen la palabra genocidio. Y no me quiero meter en la política argentina, pero no digo por qué los políticos de la oposición argentina no hablan de Palestina, por qué no hablan de Venezuela. Los políticos de la oposición argentina, no me refiero a la derecha, son palabras que queman. Bueno, este tema de que las instituciones no quieren reconocer el genocidio es vital, es fundamental. Porque si no reconoces el genocidio, no vas a actuar nunca para castigar a alguien que hizo un genocidio. Pero Carlos, precisamente vos hablabas recién de la crisis de las instituciones internacionales de posguerra. Digo, Naciones Unidas tiene expresamente prohibida la limpieza étnica, el genocidio, dispone del envío de fuerzas de paz que se imponen y no ha hecho absolutamente nada. Y además ahora con esto de que prohíben, no digo que llegue jamás a la Asamblea General, prohíben que llegue la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, que han sido bastante complacientes o sumisos con la política de Israel. Esto habla de que realmente no tenemos un marco internacional que defienda a un pueblo que está siendo exterminado de una manera salvaje ante la indiferencia o la complacencia o el apoyo, ¿verdad?, de Estados Unidos, de Europa, como vos decís, que siguen mandando armas para Netanyahu. Y además, Atilo, hay algo muy elemental. Esto se hubiera podido solucionar si se hubiera aplicado la misma doctrina que se aplicó en Sudáfrica. Claro. Cuando vos ahogás
a un enemigo, lo ahogás económicamente, ni siquiera lo militar, lo ahogás económicamente, rompes relaciones económicas, rompes relaciones comerciales, le dejas de vender, y no está más boyante en su economía, ni mucho menos, y no está tampoco. Se sostiene porque están los gringos detrás, porque está la Unión Europea con acuerdos económicos, pero si vos le cerrás el grifo, pero no lo hacen ni los países árabes. Este es el drama. No lo hacen ni los países árabes. Y ahí está la suerte echada para el pueblo palestino. Ellos saben que los árabes, cuando hablan de ellos, hablan boca para afuera, pero por adentro siguen negociando con Israel y vendiéndole de todo. Pero ellos, por primera vez, han tenido, con el eje de la resistencia, con lo que significa Irán, Líbano, Irak, Siria ya la hemos perdido lamentablemente, y Yemen. Ahora, ese eje de resistencia les ha ayudado a poder probar esto que empezó el 7 de octubre y que realmente fue un basta ya. Se puede decir si se equivocaron o no se equivocaron. Los pueblos tienen todo el derecho a equivocarse, y sobre todo un pueblo que viene siendo hostigado y que no empezaron las masacres el 7 de octubre, todos lo sabemos, empezaron en el 48 y siguieron con una continuidad asombrosa sin que al mundo le importara demasiado. Yo me acuerdo cuando Rodolfo Walsh fue a Palestina, me acuerdo que volvió horrorizado, pero a la vez diciendo, ese pueblo va a ganar, y decía, el problema es que nadie habla de Palestina, nadie quiere hablar de Palestina. Mirá de qué año te estoy hablando, de los años 70. Y siguió así. Ahora se habla porque evidentemente se han pasado todas las líneas rojas. Y esto es cuando yo digo, la batalla política la han perdido. O sea, por primera vez, ellos ya no pueden caminar fácilmente por el mundo y decir, somos... salvo a los que van a la Patagonia, que van aparentemente como perico por su casa, pero en general están teniendo problemas. Sí, pero también hacen esos ataques quirúrgicos. Por ejemplo, ahora estoy leyendo que Israel ha asesinado en un ataque quirúrgico al primer ministro de Yemen, de los hutíes. Sí, son el primer ministro. Un gobierno. No solo el primer ministro. Más que eso. Ha matado 12 ministros. Mirá. 12 ministros. Wow. Hoy, o sea que tiene un poder también lo de Irak lo de Irán de hace pocas semanas, y aparte, bueno, que más allá de que este genocidio haya perdido la pulseada de la opinión pública, si se quiere, de todas maneras hemos visto circular un video de Trump de hace unos días diciendo, retomando este plan Smotrich y todo este objetivo de no importa nada, si lo único que importa es anexarse todo el territorio que les queda, el 22% que les queda a los palestinos, Gaza y Cisjordania. No tienen ese proyecto. De alguna... Sí, ¿hola? Sí, te escuchamos, Carlos, te escuchamos, para ir cerrando, sí. Ese proyecto y el proyecto del Gran Israel, porque en realidad con los avances que están haciendo en el Líbano, tratando de desarmar a Hezbollah y hacer acuerdos con el gobierno del Líbano, Estados Unidos e Israel, lo que han hecho en Siria, este ataque quirúrgico, como vos decís, que además son especialistas en eso, en Yemen, que se van a ensañar con Yemen, porque Yemen es el país que les está dando batalla. Realmente los pone, los pone al borde del ataque de nervios cada vez que tira el misil hipersónico hacia el aeropuerto Ben Gurión, por lo cual se tienen que suspender todo el tráfico aéreo. Ellos están en problemas. El gran problema es que huyen hacia adelante. Y incluso otra de las cosas que queda evidente es que prueban armas. Ahora están probando estos robots explosivos. Ayer contaba un compañero que hoy sacamos el testimonio, en resumen latinoamericano, que son tremendos porque te meten el robot en una esquina de escombros
Y en los pocos lugares que todavía hay viviendas, el robot pero tira para todos los lados explosivos. Entonces vuelan las ventanas, vuelan las paredes, y hoy, por ejemplo, tiraron 8 de estos robots explosivos. Hay una prueba de armamento in situ para después venderlas, así obviamente, como diciendo, bueno, las probamos ahí tienen la evidencia. Y aparte que mucho de ese armamento manejado por inteligencia artificial. Carlos, te agradecemos enormemente tu participación, pero bueno, para hablar de esta tragedia, pero también de la resistencia, y bueno, esperemos verte pronto por acá, y un abrazo y hasta la próxima en Diálogo Internacional, querido. Y felicitaciones por el esfuerzo que hace desde Resumen para plantear esta problemática ante el público latinoamericano, que era altamente necesario. Gracias. Tratamos de hacer lo posible. Un gran medalla de por medio. Tratamos de hacer lo posible. Un abrazo fuerte. Abrazo grande. Y bueno, y Resumen Latinoamericano sirve como insumo para muchos temas, así que bueno, hablábamos recién con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Vamos a la tanda y volvemos enseguidita con más Diálogo Internacional. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Marcelo Rodríguez. Sí, como habíamos dicho Paula, Tilio, Federico al inicio del programa, queríamos hablar un poco sobre las expectativas que existen en este momento por una cumbre que empieza mañana, 31 de agosto, y que va a durar hasta el 1 de septiembre, y que es la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Que, bueno, la hemos nombrado varias veces a esta organización, ¿no? Cuando una de las más importantes
que están jugando en este momento en esta reconfiguración del sistema económico, del sistema mundial político, etcétera. En esta reunión, líderes de Asia, Europa y África se van a reunir en la ciudad de Tianjin, en China, en lo que va a ser la mayor cumbre de la OCS en su historia, y van a trazar planes para la próxima década para el desarrollo de este bloque, ¿no? Está bueno recordar que la Organización de Cooperación de Shanghái tiene sus orígenes en un mecanismo que se llamaba de los 5 de Shanghái, que es una reunión que se realizó en 1996, tiene varios años, en la cual China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán se unieron para gestionar y para atacar problemas de seguridad que se estaban dando en la zona tras el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y ahí nos acordamos todos los movimientos que había en ese momento, que sigue habiendo, muchos de ellos. Entonces, esta organización, a la cual en el 2001 pasa a llamarse Organización de Cooperación de Shanghái, y a la cual se une Uzbekistán también en ese momento, comienza como un encuentro para tratar temas de seguridad, pero a lo largo de estos 24 años prácticamente de funcionamiento va tomando características de un bloque regional mucho más importante, ¿no? Este espacio abarca casi la mitad de la población mundial, una cuarta parte de la superficie terrestre y una cuarta parte del Producto Bruto Interno del mundo. Y con la adhesión ahora de India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, tiene 10 estados miembros, 2 estados observadores y 14 socios de diálogo. O sea, es como cuando hablamos a veces de los BRICS, lo que representan estas organizaciones regionales, ¿no? Creo que también es algo que nos ayuda mucho y nos interpela para que cuando nosotros tratamos de ver la política internacional y qué esté pasando en el mundo, ir dejando cada vez más de lado nuestro eurocentrismo, ¿no? Y ver cómo hay otro mundo más allá de Europa, América y Occidente, en el cual están pasando muchas cosas y en el cual está el 70% de la población mundial, además. Y esto que hay que tenerlo en cuenta. Para China, esta reunión obviamente se hace en China, como decíamos, en la ciudad de Tianjin, y es muy importante porque la Organización de Cooperación de Shanghái para el gobierno chino ha sido siempre una prioridad en su política diplomática, y va a seguir proponiendo en este encuentro la construcción de una comunidad de futuro compartido, que es uno de los caballitos de batalla que está llevando el gobierno de China adelante. ¿Para qué? Para confrontar con esta propuesta, con las políticas militaristas y agresivas de Estados Unidos y de Europa, y tratar de imponer. Recién hablábamos las críticas a la ONU que decía Atilio, ¿no? Pero uno puede ver constantemente en muchos discursos de Xi Jinping que lo que dice es que lo que hay que hacer es recuperar el espíritu fundador de la ONU, que no fue llevado adelante por Occidente, y que en base a ese espíritu fomentar las nuevas relaciones internacionales, ¿no? Esto aparece muchísimo en estos discursos, y va a aparecer seguramente nuevamente en esta cumbre que, como decíamos, empieza mañana. ¿Qué se puede esperar? Como dicen muchos, ¿qué se está esperando de esta cumbre que se va a dar en Tianjin? Van a participar más de 20 países y jefes de 10 organizaciones internacionales, más de 20 países con sus presidentes, ¿no? Y más de 10 organizaciones internacionales. Y una de las cosas que más llama la atención, más allá de los programas que hagan para la próxima década, lo que más expectativa está generando es que van a asistir, obviamente, el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. Nada menos. Nada menos. Y es la primera vez que Modi visita China en 7 años. Ah, mirá. ¿No? ¿Por qué? Porque también acá
algo vos decías de lo que estaba pasando con Brasil y Venezuela en América Latina como respuesta a las agresiones de Trump, ¿no? La política de aranceles y la política de agresiones de Trump es un factor que también en los análisis se está teniendo en cuenta para que estén mejorando las conflictivas relaciones entre India y China, ¿no? Y que empiecen a charlar cómo pueden, con estos mecanismos de integración, hacer frente a estas políticas que vienen desde... Si no los une el amor, los une el espanto. Los une el espanto. Así es. Se está especulando sobre varias cosas, sobre esta reunión tripartita, que sería muy importante, y también que quizás Xi Jinping y Modi terminen haciendo algunas medidas concretas en materia económica y de cooperación como respuesta a las agresiones que está sufriendo, que está llevando adelante Trump a través de los aranceles. Termina la cumbre, Modi va a regresar a la India inmediatamente, pero Putin, que es otra cosa que también es interesante que veamos en estos días, se va a quedar para asistir al gran desfile militar que se está preparando en China para conmemorar el triunfo sobre Japón, ¿no? Que creo que lo hablamos acá cuando estuvimos después del viaje a Moscú por las celebraciones también de los 80 años que se estaban dando. Ahora se cumple 80 años, el 3 de septiembre, de la rendición de Japón, de lo que muchos consideran el verdadero momento del fin de la Segunda Guerra Mundial, eso que tanto cuando termina en el Frente Oriental, claro, ¿no? Que según las últimas cifras que se están conociendo, hubo 35 millones de chinos muertos en esa guerra. La guerra la están recordando como la victoria sobre el fascismo global, teniendo a Japón como uno de los ejes más fuertes de ese sistema fascista contra el cual se estaba luchando. O sea, murieron más chinos que soviéticos. Es impresionante. Según las últimas investigaciones que se están haciendo, sí, porque tenés casi 26, 27 millones de soviéticos, y en China está bastante aceptado el número ahora de 35 millones de chinos muertos en esta lucha contra el fascismo mundial, como lo están llamando. Entonces Putin se va a quedar, así como Xi Jinping estuvo en los desfiles de Moscú, ahora va a estar Putin presente en los desfiles de China, y esto también simbólicamente marca muchísimo en el actual contexto internacional este mensaje de los líderes de China y de la Federación Rusa juntos en los dos grandes festejos por la victoria frente al fascismo y al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que seguramente la semana que viene vamos a tener algunas novedades de lo que han sido todas estas actividades y estas reuniones importantes que tendrán lugar en la ciudad de Tianjin, en China, a partir de mañana y hasta el 2 de septiembre. Bueno, una más de las muestras bien cabales de este mundo multipolar que ya llegó para quedarse. Bueno, muy interesante, Marce. Queremos decir que vayan a la página 12, que salió justamente un artículo de Atilio, que es Estados Unidos no quiere palestinos en la Asamblea de la ONU. Así que bueno, muy interesante este artículo de Atilio para que lo busquen. Y también, ya que estamos, mientras esperamos ahora que se conecte nuestro próximo entrevistado, vamos a agradecer el auspicio de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde, que es una cooperativa de alimentos agroecológicos que, realmente ofrece eso, verduras, frutas, pero también alimentos de almacén, realmente excelentes, y bueno, en el ambiente lindo de una cooperativa y en un lugar precioso ahí de Barracas, de mi barrio. Y queda en la calle Río Limay 1233, en Barracas, como dije, en la ciudad de Buenos Aires. El teléfono es 4301-9710 o el 1536-0308-110. Pueden ir al local, ahí
los de martes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 14. O entrar en la página iriarteverde.com.ar para ver todo lo que tienen en la tienda, su propuesta, y también pedir, y te llevan a domicilio en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el conurbano. Así que bueno, ahí excelente lo de Iriarte Verde. Pero bueno. Y vamos a recordar, Paula, sí, por favor, estamos los sorteos del dale. día de hoy, ¿no? Recordamos que hoy no está funcionando el WhatsApp, por lo cual para comunicarse con nosotros y nosotras, por favor, háganlo por YouTube. Y ahí nos dicen, para el libro La política en el arte, de Ricardo Carpani, de Editorial Continente, nos escriben, quiero el libro de Ricardo Carpani, La política en el arte, y participan del sorteo. Y también para el par de entradas para El invierno del oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, para la función del sábado 13 de septiembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Y aquí, además de su nombre, les pedimos los últimos 3 números del documento para poder retirar después las entradas en la boletería del teatro. Perfecto. Bueno, y ya estamos conectadas y conectados con Francisco Tupac García. Él es sociólogo boliviano y analista de política internacional de la agencia Nodal, Noticias de América Latina. Un joven realmente muy interesante porque, bueno, la vez pasada habíamos hecho sobre el final del programa una entrevista sobre Bolivia, pero nos quedamos cortos y cortas para analizar la realidad difícil, compleja, que nos deja la Bolivia después de la primera vuelta electoral y de cara a la segunda vuelta, que va a ser el 19 de octubre, que se va a dirimir entre 2 fuerzas que ninguna representa el campo popular, como fue el proyecto que gobernó Bolivia desde 2006. Pero bueno, justamente queremos meternos más en profundidad y por eso estamos comunicadas y comunicados acá con Francisco. ¿Qué tal? Francisco, acá te saludamos a Tilia Borón, Federico Montero, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, maestros. Un saludo a cada uno y a cada una de ustedes. Un gusto estar aquí, un gusto saludar a nuestros hermanos y hermanas de Argentina, para compartir el análisis sobre lo que viene pasando en Bolivia. Sin duda hay mucho que comentar, que analizar, y vamos a tratar de ser lo más preciso posible. Agradecidísimo por la oportunidad y la invitación. Bueno, gracias Francisco, vos por estar acá, y bueno, la verdad que queremos escuchar un análisis sesudo como el que vos pude un poco pispear, leer, escucharte, esa voz, ¿no? De cómo ese campo popular partido en 3 o más, cómo nos deja, qué perspectivas hay, no sé, empezá por donde vos quieras porque es bastante. Muy bien, me gustaría empezar hablando de que la primera vuelta en Bolivia ha dado pie a una reorganización del campo popular. Pensemos en este campo popular antes de la primera vuelta como un espacio fraccionado, principalmente por la división interna del MAS y PCP, que generó 2 grandes narrativas, la narrativa del gobierno y la narrativa de Evo Morales, pero que en su interior generaba como una atomización de lo social, una fragmentación de las organizaciones sociales, campesinas, gremiales, territoriales, en un sentido de que habían paralelas que operaban con el gobierno, paralelas que operaban con Evo Morales, paralelas que se declaraban independientes, y entonces había un sentido de, bueno, ¿dónde está lo popular? ¿Lo popular ha muerto y ha dado paso a una derechización de la sociedad, o por el contrario, lo popular se ha reordenado de otra forma? Esa discusión era la discusión que motivaba a la izquierda y al campo popular de cara a la primera vuelta, ¿no? Algunos que hemos intentado hacerlo desde la vía electoral, apoyando la candidatura de Andrónico, el gobierno intentando hacerlo desde su propio candidato, que fue Eduardo del Castillo, y Evo Morales intentando hacerlo desde el llamado al voto nulo debido a la proscripción e inhabilitación de él como candidato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la primera vuelta? Esta discusión tiene un primer resultado. ¿Y cuál es el primer resultado? Que nos dice, lo popular sigue existiendo y se ha reordenado en 2 grandes bloques. Por un lado ha quedado un bloque consolidado en torno al liderazgo de Evo Morales, un voto que llega más o menos a 1.300.000. Recordemos que Bolivia tiene 11 millones según el censo del año pasado, 11 millones de personas, de los cuales 1.400.000 votos responden al liderazgo de Evo Morales, que es el resultado final del voto nulo. El otro gran bloque
es el voto concentrado en torno al candidato Eduardo Paz y Edman Lara, donde este binomio que va por el Partido Demócrata Cristiano nos tiene que interesar por el voto de Lara, ¿no? Lara es un capitán de la policía que ha sido expulsado de la policía, de la institución, por denunciar casos de corrupción, y que desde entonces se le ha enarbolado un discurso, vamos a decirlo así, de base nacionalista, pero con un lenguaje profundamente llano, profundamente de lo popular. Es un candidato que no viste terno, que no viste camisa, que concurre con remera a sus eventos, que toma helado, que está en el mercado, que no tiene una casa ostentosa, digamos una estética, podríamos decirlo, parecida a la de Mujica, en este sentido de ser llano, sencillo, humilde, sin aparentar, en un sentido bastante constructivo de lo que él es, de su posición de clase. Este candidato, invisibilizado por la izquierda e invisibilizado en los análisis de la derecha, logra junto a su candidato a presidente 1.200.000, principalmente en el área occidental del país, en el altiplano. Para quienes conocen Bolivia, los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. La Paz, que es donde se encuentra la sede de gobierno, conquista cerca de 700.000 votos que antes le correspondían al MAS y PSP, ¿no? Cuando todo estaba unido en un mismo marco electoral, ¿no? Entonces, hay dos grandes ejes, ¿no? Este eje del voto nulo y este eje de un voto hacia Lara, ¿no? Que eso como para decir, este es el primer pantallazo, y más bien las candidaturas de Andrónico y de Eduardo del Castillo han quedado como en un plano más relegado. Eduardo del Castillo ha sacado cerca del 3%, y ha logrado salvar la sigla por cerca de 20.000 votos, y Andrónico Rodríguez ha conquistado cerca de 500.000 votos. No es poco, es el 8% del electorado, pero no era lo que se preveía, digamos, desde el equipo de trabajo y desde quienes apoyamos esta opción electoral, que vimos más bien este voto popular que decidió colectivamente votar por Lara, no votar por Andrónico, pero seguir decidiendo la democracia desde las formas colectivas, comunitarias y asociativas. Ergo, sigue existiendo ese bloque popular que sigue definiendo y viendo la política desde su condición colectiva y asociativa, solo que ha decidido no apoyar a Andrónico y apoyar a Lara. Entonces tenemos estos dos grandes núcleos que ahora sí nos dan una figura más ordenada de cómo está la situación en el campo nacional y popular en Bolivia. Eso quizás como un pie de entrada bastante fuerte de cómo interpretamos este primer resultado, y con Lara y Rodrigo Paz de cara a la segunda vuelta contra el candidato de ultraderecha Jorge Tuto Quiroga. Francisco, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. Estábamos escuchando detenidamente tu análisis, y bueno, nosotros de acá, desde Argentina, en realidad la mirada nos sorprende cuando hablas de los dos bloques de lo nacional y lo popular, que pongas a Paz y a Lara, ¿no? Porque nosotros lo teníamos más ubicado como tres candidatos neoliberales de derecha, algunos más extremos que otros, pero que tenían muchas coincidencias en lo que es el programa que podrían llevar al gobierno. ¿Cómo ves esto? ¿Es tan así como nosotros lo veníamos analizando desde acá? Esas coincidencias dentro de las propuestas neoliberales. Es más, te digo, una de las cosas que más se hablaba era que un acuerdo de estos tres candidatos que ahora van a tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, hasta podía tener los 2/3 para terminar con el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cómo ves esto? Me gustaría separarlo entre cuáles han sido las propuestas de Lara y cuáles han sido las propuestas, digamos, de la derecha, para poder discutir esto. Una cosa va a ser la campaña que han hecho estos candidatos Paz y Lara, y otra es la capacidad real de gestión que van a tener. Ahí sí yo encuentro una división en este binomio del PDC de Rodrigo Paz y de Edman Lara, porque Rodrigo Paz es un señor que viene de una ascendencia de partidos neoliberales. Su padre ha sido uno de los presidentes más importantes del neoliberalismo, y justamente tiene todo ese lobby y esa experiencia política de pactar, de privatizar, de gestionar en beneficio de las grandes élites, pero su vicepresidente no. Su vicepresidente ha hecho campaña yendo barrio por barrio en la Ciudad del Alto, yendo a los distritos, yendo a las comunidades, a decir: nadie va a pasar hambre mientras yo esté acá,
vamos a acabar con la corrupción, vamos a entregar una renta dignidad a los jubilados de 2,000 bolivianos para que dejen de pasar hambre. Es imposible vivir en una Bolivia donde la gente mayor de edad tenga que mendigar monedas para poder llegar a fin de mes, para poder llevar un pan a la casa. Tiene que acabar eso. Tenemos que tener un Estado que apoya a la gente, un Estado que redistribuya, pero que no sea corrupto como los masistas y que no sea vendepatria como la derecha. Entonces uno dice, vamos un momento atrás. Este discurso, esta narrativa de redistribuir la riqueza, de apoyar a la gente más necesitada, de que el Estado tiene que participar en la economía, no es un discurso de derecha. La posibilidad real de gestionar eso es otra cuestión. Hoy en día Lara consigue el voto del Alto, ese mismo voto del Alto que en 2020 le dio 70% a Arce y que el 2019 sangró durante el golpe de Estado en las masacres de Sencata y de La Ceja. Ese mismo voto hoy día le dice Lara, ese me interesa, porque ese habla de la carencia que estamos viviendo con la crisis, pero no habla de venderle todo al empresariado y a la élite, sino de cuidar a la gente, de proteger a la gente y de acabar con la corrupción, porque sí ha quedado muy expuesto que la gestión de Luis Arce es una gestión particularmente corrupta y que es más terrible situando esa corrupción en un marco de crisis y de austeridad para la gente de a pie. ¿Eso quiere decir que Lara es de izquierda? Por supuesto que no. ¿Eso quiere decir que Lara va a poder aplicar este modelo económico cuando su presidente ya está negociando con los otros bloques de derecha? Por supuesto que no. Pero las propuestas, esta politización desde lo popular, desde una perspectiva de izquierda, narrativamente hablando, es lo que ha invitado el voto. Y es lo que ha, si tú quieres, seducido el voto de la gente, que de cara a una segunda vuelta se apoya más en Lara que en Paz, que en Rodrigo Paz, para poder cumplir esta agenda que se comprometió el candidato a vicepresidente. ¿Lo logrará o no? Más materia de gestión, ¿no? Ahora, pero sí creo importante esta diferencia. Adelante, Atilio. Buenas tardes, gracias por estar en nuestro programa. A mí la figura de Lara, te digo, me provoca una cierta inquietud, un cierto escozor, porque es un hombre que aparece hablando de Dios, patria, hogar, familia, etcétera, y vos lo ponés como si fuera parte de un bloque popular similar al que protagonizó el MAS desde el 2006 en adelante. ¿Cuánto podemos confiar, digamos, en que Lara de repente no se va a transformar en una especie, bueno, en la historia argentina está el caso de Seineldín, ¿verdad? O Luis Patti o Aldo Rico, muchos exmilitares que de repente asumieron banderas de derecha, de una derecha radical. Por momentos, cuando yo leo lo de Lara, me da esa impresión. Corrígeme si estoy en el error o comenta lo que te digo. No, maestro Borón, usted hace una precisión muy importante, porque si bien Lara busca ser sensible, empático y politizar esto de lo popular, no lo hace claramente desde una posición de izquierda, ¿no? Él plantea más bien con una posición más nacionalista que con connotaciones cristianas. Importante dato para quienes no conocen Bolivia, el cristianismo evangélico, protestante, digamos, podrían decir otros, ha crecido enormemente en el área occidental del país, en la zona Aymara, en los departamentos de La Paz, en el altiplano, durante los últimos 10 años. Interesante que este avance de las iglesias evangélicas y cristianas no ha implicado una destrucción de los tejidos asociativos, sino una hibridación. Voy a ponerles un ejemplo. En Bolivia es muy central la fiesta. Los señores cristianos que han crecido siguen concurriendo a la fiesta, siguen participando en la fiesta, pero no beben. ¿Por qué concurren a la fiesta? Porque es la forma de reconstruir ese tejido social colectivo en el cual uno es parte de una fraternidad, de un sindicato, de una comunidad, de un barrio. La forma asociativa está en torno a la fiesta, los cristianos concurren, pero no beben. Siguen reforzando, retroalimentan esos tejidos asociativos, colectivos, que son la base social y territorial del proceso de cambio, pero los reordenan bajo los valores cristianos evangélicos, más no alteran las prácticas. Entonces tenemos un Rodrigo Paz que es, un Edman Lara que habla de Dios, que entrega a Dios, que dice que su victoria es posible por Dios, apelando a ese voto cristiano popular. Entonces por eso Edman Lara es conservador en lo social y, si ustedes quieren, nacionalista en lo económico y político, ¿no? Es esto
realmente aplicarlo en su gobierno, coincido con el maestro en que todo indica que no. Todo indica de que la correlación de fuerzas en la Asamblea, en el Ejecutivo, con su mismo presidente, van a tirar un ajuste neoliberal de derecha de los clásicos. Bien, o sea que hay que separar, lo que tú dices es que hay que separar entre la explicación del voto, de por qué la base del MAS o del proceso de cambio vota por ese candidato, y otra cosa es lo que ese candidato o que ese binomio realmente expresa políticamente y va a llevar a cabo como programa. Exactamente eso, pero mejor no se podría haber dicho. Bien, ahora una preguntita, tenemos un montón de preguntitas en realidad. Primero, vos mencionaste la insurrección contra el golpe de Estado, ¿no? Porque, bueno, la otra vez el otro entrevistado había negado eso. Yo tengo entendido que sí. Sé que hubo esa tremenda insurrección. La evoco porque digo, toda esa potencia te pregunto, es una pregunta, ¿está latente esa potencia rebelde, insurrecta del pueblo boliviano, o fue canalizada, fue frustrada por el gobierno de Arce y se está buscando otra opción? Te pregunto también, porque vos mencionaste los números, yo ahora no me los tengo fresco en la cabeza, pero te escuché, vos no sé si te escuché mal, pero vos hablaste de 1.400.000 votos, del voto nulo y blanco, creo que sumados, que sería lo que convocó Evo a votar, y hablaste de 1.200.000 de la fórmula Paz Lara. No sé si lo escuché bien. Si fuera así, estaría... A ver. Yo me he expresado mal. Lara tiene un poco más, tiene como 1.600.000. Bueno, sí. O sea, el evismo, digamos, o lo que convoca a Evo a votar, que es este voto nulo para impugnar ese escenario electoral que lo proscribe, es la segunda, está también mostrando una importante fuerza. Pero lo que te quería preguntar es, desde este espacio fracturado del campo popular que todavía se reconoce en el proceso de cambio, ya sea en el evismo o alguna de sus vertientes, va a convocar a votar por este mal menor, que es enfrentándose al monstruo de Tuto Quiroga, que es lo peor de lo peor, el fascismo, ¿no?, la herencia de las dictaduras, o no, o va a mantenerse como. Excelente. Tres cositas que me parecen importantes respecto a la potencia de esta insurrección que hubo el 19 y si eso sigue latente o no. El corazón de la capacidad de movilización en este país radica en esa articulación social de característica colectiva inspirada en lo comunitario. Me explico. Bolivia, en lo social, en lo popular, se teje de una forma comunitaria, ya sea en el área rural, mediante comunidades agrarias, o ya sea en lo social, mediante la economía popular. Esta forma de organización es si ustedes quieren, es el núcleo de la capacidad de movilización. Cuando la gente se convoca a combatir el 19, lo hace desde esta forma comunitarista, ¿vale? Eso sigue existiendo. El voto a Lara sigue dándose desde estas notas. Son asambleas en los barrios. ¿Por quién vamos a votar? Y todos en el barrio se reúnen para ver por quién van a votar. Es en los sindicatos. Los sindicatos se reúnen, bueno, ¿por quién vamos a votar? Y bueno, vamos a votar por tal. Es en las comunidades. Es en las asociaciones de gremiales. Es en los trabajadores ambulantes, en los que barren las calles. Eso popular sigue articulado desde su base colectiva. Quiere decir que el proceso de cambio en su capacidad de movilización sigue tejido en esa base colectiva. Ahora, ya no responde a un solo liderazgo. Eso también nos está mostrando. Porque Evo puede traccionar la parte de eso que es principalmente quechua. Hablamos del departamento de Cochabamba, de Chuquisaca y del norte de Potosí, la parte quechua más organizada y más movilizada durante los últimos años. Pero la parte aymara queda por fuera del grado de influencia, del radio de influencia de Evo, y es esta zona aymara la que concurre hacia el voto a Lara, ¿no? Pero eso colectivo sigue. Entonces la posibilidad de resistir al neoliberalismo se sigue sosteniendo en esa articulación colectiva que se dio ya el 19, que se dio el 2020 y que sigue expresándose como voluntad colectiva el 2025. Paso al segundo punto. Evo, en el ampliado que han tenido ahora en la Ocaña, han definido mantener una política formal de votarle al nulo, pero no van a hacer una campaña por el voto nulo como en la primera vuelta.
si ustedes quieren, es políticamente vamos a decir que no vamos a votar por Lara, pero si todos votamos por Lara, no pasa nada. Porque al final es un cálculo de decir, no nos podemos responsabilizar de que este gobierno lo vaya a hacer bien, no podemos pedirle a la gente el voto, porque vamos a tener que hacernos responsables si esto nos hacen un ajuste, pero sin duda es mejor que gane este mal menor a que gane el mal peor. Y tercero, si sumamos el voto de Evo, de Andrónico, el campo popular, digamos, articulado hacia la izquierda, habría ido a una segunda vuelta. Habíamos tenido 1.600.000, casi 700.000 de Paz y Lara, frente a 1.700.000, 600.000 de Evo y Andrónico juntos. Qué lástima. Lo cual nos da una para que tengan un estimado. Eso hubiera sido una segunda vuelta si Evo hubiera ido a elección o si Evo hubiera apoyado a Andrónico. Así es. Francisco, bueno, que queda claro, bueno, qué picardía, qué lástima, porque bueno, se podría haber hecho más fuerza para que el campo popular no pierda esta oportunidad de volver a retomar y profundizar el proyecto de la revolución democrática y cultural. Pero bueno, no sé, la verdad que lo que les queda es un escenario de lucha, de rearticulación, de potenciar y de en todo caso volver a reunirse autocrítica mediante para regenerar el instrumento político necesario, ¿no? Porque si va a ganar quien va a ganar cualquiera de las dos opciones, no es un panorama muy feliz para el pueblo. Te agradecemos muchísimo la presencia, Francisco Tupaj García, en Diálogo Internacional, y te estaremos convocando ya para el 19 de octubre, en esas fechas, cuando estemos de cara al balotaje. Muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a compartir. Un saludo, estar con todos, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una tanda cortita y quédense, porque ahora en el último tramo, la última media hora de Diálogo Internacional, vamos a tener una entrevista de lujo, realmente de lujo. Ya la puedo adelantar, nos referimos a el senador y precandidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda. Así que un lujazo que nos vamos a dar en Diálogo Internacional. Vamos a una breve tanda y enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Una voz, un piano, un repertorio de grandes temas, 4 cantantes invitados. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética, un espectáculo distinto que busca la belleza como antídoto contra la crueldad. Primera función, domingo 7 de septiembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. La capacidad del local es limitada. Auspicia AM 530. Por localidades agotadas, nueva función. 7 de septiembre a las 22:15. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. La última parte, pero no menos jugosa, de Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y como decíamos hace un ratito, ya tenemos el lujo de entrevistar, ya hemos tenido el lujo en otros programas anteriores de Diálogo Internacional, pero nos damos el lujo otra vez de tener al querido compañero Iván Cepeda de Colombia. Él es senador de la República de Colombia y también ha lanzado su candidatura a presidente. Justamente recordemos que Colombia no tiene reelección, o sea que Petro por supuesto no puede ser reelegido ni se puede proponer. Y bueno, dentro de las candidaturas populares hemos estado escuchando sus hermosos lanzamientos. La trayectoria del senador la conocemos, su compromiso con las mejores causas de Colombia, del mundo. Es un defensor de los derechos humanos con tantas tragedias que ha vivido y que todavía vive el pueblo colombiano. También es hijo de Manuel Cepeda, uno de los dirigentes asesinados en la década de los 80 por, de la Unión Patriótica justamente. Así que bueno, para hablar de muchas cosas, Iván, muchísimas gracias por estar acá en Diálogo Internacional. Acá estamos Atilio Borón, Federico Montero, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Pues a todas y todos ustedes un abrazo fraternal desde Colombia y mi agradecimiento. Atilio me hizo esta gentil invitación y por supuesto inmediatamente he mostrado disposición y agradezco este diálogo. Bien, pues Iván, la verdad que un orgullo tenerte en el programa. Cuéntanos cómo está ahora, digamos, la situación política en Colombia, en grandes rasgos, porque hay un momento muy difícil, ha habido el asesinato de esta persona, ¿no es cierto?, el Uribe Turbay, que es uno de los vástagos de dos familias tradicionales de Colombia. Hay un proceso de reagrupamiento del campo de izquierda popular. Ahí estás tú jugando un papel. Danos ánimos y esperanza y confianza y vamos a estar apoyando con todo, ¿no es cierto?, los que estamos acá ese proceso, pero danos un poquito el mapa por donde tendremos que avanzar. Bueno, sí, gracias. Estamos en el tercer año del gobierno progresista, del pacto histórico que preside nuestro compañero Gustavo Petro. A 3 años de esta difícil tarea, hay resultados que se materializan en cifras concretas de los resultados de nuestra gestión de gobierno. Es el primer gobierno, hay que decirlo así, con todas las letras, que tiene un proceso de reforma agraria en Colombia. Sumadas las hectáreas de tierra que ha entregado este gobierno a los campesinos, cientos de miles de campesinos en el país, todos los gobiernos desde la década de 1940, por decir algo, hasta el día de hoy no suman la cantidad de tierras que hemos entregado nosotros. Para tener un primer asunto claro. 1.600.000 personas han sido sacadas de la pobreza. Hemos logrado un incremento muy importante del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma pensional. No les voy a hacer aquí el cuadro completo. Aclaremos, pero, Iván, cuando decimos reforma laboral y pensional, que tiene un sentido progresista, porque acá sí, hablan de reforma laboral y pensional y es en un sentido neoliberal, así que ya nos da miedo. Pero no. Para nada. Aquí nos costó mucho trabajo esa reforma porque plantea asuntos
que para otras latitudes pueden sonar obvias, pero que aquí en Colombia no lo eran. Por ejemplo, que la gente trabaje 8 horas, ¿no? Aquí estamos todavía luchando por los 3 8, para que ustedes tengan una idea de lo difícil que ha sido esta lucha. Y digamos que hay un conjunto de conquistas sociales muy importantes de nuestro gobierno. Bueno, también hay que decirlo con toda la franqueza, ha habido equivocaciones, problemas. Ha habido corrupción en el gobierno, lo cual para nosotros es un tema muy grave que tenemos que examinar, y sobre todo esta campaña que comienza, queremos que sea un escrutinio con el movimiento social, con las bases, con las comunidades sobre nuestro gobierno. Los primeros que tienen que pronunciarse sobre nuestros aciertos, sobre los acumulados y sobre los problemas son los movimientos sociales, eso lo hemos dicho, y ahora estamos en un proceso de consulta entre distintas precandidatas y precandidatos. Yo, muy a mi, digamos, oposición, he tenido que postularme al final. Yo sé que la vara ha quedado puesta en alto porque el presidente Petro ha hecho un trabajo muy importante, pero bueno, las madres de Soacha, de los hijos de los muchachos víctimas de falsos positivos, que son madres que han dado una lucha esencial en Colombia para poner en evidencia este crimen de lesa humanidad, me lo pidieron, y bueno, he accedido a llevar esta responsabilidad, así que soy precandidato, pero hay muy buenas opciones también de otros compañeros y compañeras. Eso simplemente por dar una panorámica rápida y sucinta de lo que está ocurriendo a la izquierda. A la derecha tenemos otro panorama. Las fuerzas de la derecha y la extrema derecha, intentando agruparse, han recibido un golpe muy importante con la condena del expresidente Álvaro Uribe, el primer jefe de Estado en Colombia, bueno, ex jefe, pero que ha sido condenado por la justicia en primera instancia, y por cargos que no son menospreciables: soborno a testigos y fraude procesal. Y eso ha significado pues una honda preocupación. Uribe es un caudillo, no es una formación democrática lo que tienen allá en la derecha, es una cosa que gira en torno a ese semidios que ha sido ahora condenado en un estrado judicial, y por supuesto esa circunstancia ha llevado a que la agresividad de la extrema derecha aumente. Hay una situación de violencia creciente, es cierto. Ha sido asesinado un candidato o precandidato de la derecha, el señor Miguel Uribe Turbay, quien era también senador de la República. Se está desarrollando una investigación sobre ese crimen, y bueno, en ese ambiente de tensiones, también de logros, estamos en este momento trabajando en un ambiente electoral o preelectoral. Dime una cosa, ¿y qué grado de organicidad tiene la derecha que se opone tan ferozmente hoy en día al gobierno de Petro? ¿Es un archipiélago disperso o hay una chance de que pueda unificarse y presentarles batalla muy muy dura a ustedes? Pues el Centro Democrático, que es el partido de Uribe, es un partido, ¿no? Es un partido organizado. Tiene una base, tiene sectores de distinta índole organizados en el país, tiene dirigentes políticos, pero su gran talón de Aquiles es que es un partido de caudillo. Es decir, en ese partido el elemento, digamos, el centro gravitacional es Uribe. Si Uribe entra en problemas, es todo el partido el que comienza a experimentarlos. Así que están en ese problema. Ahora, no han encontrado la figura política que pueda hasta ahora presentarse como una candidatura fuerte por parte de la derecha y la extrema derecha. El centro político está, yo diría que bastante en este momento perdido en medio de esta circunstancia, y bueno, nuestro proceso de unidad que apunta a que por primera vez en la historia reciente del país tengamos una sola formación de las fuerzas progresistas y de izquierda a través del pacto histórico. Iván, ¿cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda.
Justamente te quería consultar sobre este proceso de unidad. Sabemos que las distintas fuerzas que integran el pacto histórico se han unido hasta legalmente también, ¿no? Que el pacto histórico ahora es un partido que contiene a todos quienes eran sus integrantes. Te quería consultar cómo se está desarrollando este proceso de unidad, porque bueno, nosotros lo pensamos desde Argentina y nos aparecen enseguida las dificultades, ¿no? Los fuertes debates y las dificultades de los espacios que se van ocupando, etcétera. Pero ¿cómo se está viviendo? Porque vos decías, el partido de Uribe es un partido caudillista, el pacto histórico entendemos que no, sería un partido pero no caudillista, ¿no? Que tiene que encontrar otras formas de poder ir avanzando y resolviendo sus debates. ¿Cómo se está viviendo ese proceso en este momento? Te agrego otra consulta a lo de Marcelo, porque escuché que habían tenido algunos problemas con la personería jurídica del pacto histórico, que los habían obstaculizado por ahí. Sí, ahí está el primer problema. Es decir, lo más importante en este proceso es que las principales corrientes históricas de la izquierda y del progresismo hemos llegado a la conclusión de que tenemos que unirnos. Y esa ya es una decisión tomada por todos, por todas las formaciones, lo cual implica la desaparición de partidos políticos que tienen una larga trayectoria. Para que ustedes vean lo importante que es esta decisión, no estamos hablando de dejar un grupo que se creó ayer. No, hay partidos que tienen décadas, entre ellos la Unión Patriótica y el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene ya desde el año 1930, ¿no? Es una historia casi, pues, ya va siendo centenaria. Y la Unión Patriótica, que también es un partido político que ha tenido, además de otras experiencias, un genocidio político. Está el partido del presidente Petro, la Colombia Humana. Está el Polo Democrático, que es una formación también muy institucionalizada, que tiene cerca de 25 años de historia. Entonces, que lleguen todas esas formaciones a la idea de conformar un solo partido político o un movimiento es ya una decisión fundamental. Ahora sí tenemos, como bien se dice, un problema y una lucha legal, porque se nos quiere impedir que lleguemos a ese estadio de unidad. Se teme que nos unamos, ¿no? Entonces comienza el forcejeo legal en el que estamos en estos días. El día martes de la semana entrante es una fecha importante, porque se reúne el Consejo Nacional Electoral, que es la instancia que toma esta decisión, en la cual los partidos de derecha y tradicionales tienen una fuerte presencia. Así que ahí vamos a tener una muy importante lucha la próxima semana. Ahora, dicho eso, sí, nuestro partido tiene liderazgos muy fuertes. Uno de ellos es el del presidente Petro, pero hay muchas otras personas, mujeres y hombres, dirigentes políticos que vienen del movimiento social, que tienen también una historia muy importante. Y para mostrar que damos el paso hacia una democratización, la forma en que vamos a elegir nuestras candidaturas al Congreso de la República y a la presidencia es por la vía de una consulta abierta. Serán los ciudadanos y ciudadanas quienes elijan a nuestras candidatas y candidatos tanto al Congreso como a la presidencia. ¿Cuándo será eso? Por supuesto, esto es en octubre. Pero claro, eso se dice fácil. Ese es un proceso supremamente complejo, difícil, porque ya a estas alturas tenemos cientos de personas que aspiran a ser candidatas al Congreso de la República, y ahí puede meter, obviamente puede intervenir cualquiera, incluso también gente con maquinarias políticas. Entonces, ese espíritu democrático tiene también desafíos que nos plantea y retos que debemos asumir. En estas estamos en este momento. Y Iván, recordemos a la audiencia que estamos hablando con el senador de la República de Colombia, Iván Cepeda, también precandidato a la presidencia para las elecciones que van a ser el año que viene, en abril. ¿Cuándo van a ser? En abril. Las elecciones presidenciales, la primera vuelta es mayo. Mayo, ahí va, en mayo de 2026. Iván, te llevo un poquito
Bueno, en realidad dos cosas, ¿no? Dos cosas te quería preguntar. Una es que, más allá, sentar las bases para una refundación de Colombia, como vienen intentando hacer después de tantas décadas, de 70 años de guerras civiles, de tantas tragedias, cuesta muchísimo. Continúa la violencia, hemos visto en estos días, los días pasados, pero también, por un lado, preguntarte un poquito eso de cara al futuro, ¿no? Como vos como precandidato presidencial de cara al futuro, ¿cómo encararlo? Y la otra gran pregunta que te hago, te llevo al plano de lo internacional. Hemos visto esta semana, estuvimos tratando acá en el programa, la amenaza militar, de invasión militar por parte de Trump. No solamente, tiene en el centro a Venezuela, pero también es una amenaza contra México, contra Colombia, el despliegue de la flota naval. Y frente a eso, Petro tuvo una respuesta muy digna, hubo movilización de militares, dijo que eso iba a arrastrar también a Colombia, que, bueno, en fin, todas unas declaraciones muy dignas. Te pregunto, y además recordemos que Petro es el que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces también, ¿cómo estás leyendo ese panorama más regional? Pues con relación a lo primero, nosotros decimos que el cambio social ha comenzado, y ya expresado en la primera parte de esta conversación en qué se expresan esos cambios que se están dando. Pero ahora necesitamos consolidar el cambio. Necesitamos un segundo tiempo de otro gobierno en el que no cometamos los mismos errores. Probablemente cometeremos otros, pero no los mismos, y desarrollemos los cambios sociales que hemos comenzado a poder hacer realidad. El más importante de esos cambios, hay que decirlo, es darle todo el poder participatorio y decisorio a los movimientos sociales. Ajá. Y a los sectores populares. Es ahí donde está ahora el inmenso desafío, porque si queremos que el cambio se consolide, tenemos que construir poder popular, o poder constituyente, como querramos llamarle. Y con relación a la situación regional, efectivamente vemos con inmensa preocupación. Esto no es una amenaza, no es una advertencia, no es un anuncio, es una presencia militar significativa en las costas de Colombia y de Venezuela. Digamos que esa presencia viene después de que el gobierno de Trump ha hecho giros importantes en la política exterior estadounidense. Esa idea de convertir a las organizaciones del narcotráfico en organizaciones terroristas implica sin lugar a dudas toda una concepción de lo que puede ser golpes quirúrgicos, intervenciones puntuales que se estén preparando. Entonces, aquí cualquier advertencia es poca, y cualquier preocupación es poca, porque no hay golpe quirúrgico, no hay una intervención puntual de entrar y salir, no. Esto, donde llega a encenderse como conflicto, puede desencadenar fuerzas que en este momento difícilmente podemos prever qué tanta implicación e intensidad tendrá. No solamente porque la frontera entre Colombia y Venezuela tiene una presencia de grupos armados que es significativa, sino también porque está de por medio pues el gobierno y las fuerzas militares de Venezuela, y también, por supuesto, del lado colombiano, nuestra soberanía. Ahora, ya hemos visto en otros contextos internacionales, como por ejemplo en Siria, cómo comienza un conflicto a partir de acciones puntuales que terminan siendo verdaderas guerras multinacionales. Entonces, sin alarmismo, sin caer en ninguna clase de paranoia, sí advertimos que hay una situación que hay que observar, frente a la cual hay que advertir y en algún momento movilizar, si es necesario, a los países, a los pueblos en torno a lo que puede ocurrir.
Dime, ¿cuál ha sido la reacción hasta ahora del establishment militar colombiano, tan penetrado por sus pares norteamericanos? Sabemos de que hay en varias unidades del ejército colombiano presencia muy activa de tropas de los Estados Unidos. ¿Ha habido alguna indicación de preocupación por parte de estos sectores? ¿Alguna presión, alguna manera de interrumpir ese proceso de unidad? Yo diría que en estos años de nuestro gobierno se han producido cambios en las fuerzas militares que no son menospreciables. Hay que destacar, esto no es un asunto obvio ni evidente, que este gobierno ha tenido unas relaciones que yo diría son relaciones de respeto y de acatamiento por parte de las fuerzas militares y de policía. Y este gobierno, a diferencia de otros que tienen una retórica del heroísmo de los militares y de elogio permanente de las fuerzas de policía y también del ejército, pero que nunca hicieron ningún esfuerzo por mejorar la situación de los soldados y de los policías rasos, pues a diferencia de ellos, este gobierno sí ha significado una sustancial mejoría de los sectores rasos de la fuerza pública. El ejército y la policía colombianas habían sido hasta este gobierno fuerzas supremamente estratificadas, en la cual la oficialidad y la suboficialidad, sobre todo la oficialidad, tenía una especie de carácter de casta. Eso ha venido siendo progresivamente modificado. Ahora bien, eso no significa que las fuerzas militares y de policía pues no tengan distintas corrientes. Y efectivamente hay sectores que no se pronuncian, pero que tienen posiciones a veces muy proclives a la guerra y al conflicto armado. Por ahora lo que podemos decir es que ha habido acatamiento, que las órdenes del presidente se han cumplido hasta donde nosotros podemos decir de una manera pues satisfactoria, pero obviamente aquí hay siempre que tener muy en cuenta lo que ha ocurrido a lo largo de tantas décadas de conflicto armado. Ahora, para no dar un panorama desolador sobre la situación en Venezuela, Colombia, simplemente diría que un conflicto armado en la frontera o que implique una intervención militar tendría serias repercusiones económicas para ambos países, lo cual implica que también el empresariado o los sectores económicos pues piensen mucho en ese escenario con realmente preocupación. Así es, bueno, bien interesante, Iván Cepeda. La verdad que, bueno, nos quedaríamos hablando con vos, pero muchísimo más. Este es un programa de radio que termina en escasos 3 minutos. Así que, bueno, espero que nos vuelvas a dar prontito otra entrevista para seguir aprovechando tus análisis tan profundos. Te deseamos éxitos con tus proyectos y bueno, mucha fuerza. Y bueno, te mandamos un abrazo fuerte y un agradecimiento aquí desde Diálogo Internacional. Abrazo también para ustedes. Fuerte abrazo. Admiración. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bueno, qué lujo hablar con Iván Cepeda. La verdad que es un enorme referente de la lucha colombiana, de una trayectoria amplísima, ¿no? Su padre asesinado, creo que era el único senador de la Unión Patriótica ya por los 80s y lo asesinaron en ese genocidio que tuvo lugar uno más en la República de Colombia. Bueno, se nos va el programa. No sé si quieren hacer alguna reflexión, Fede o alguno sobre lo que pasó brevemente en Argentina, alguna palabrita sobre lo de Argentina antes de irnos. Fede. Hay que ganar el domingo, hay que ganar el próximo domingo. Así es. De acuerdo. Hay que aplicar bilardismo y ganar. Después vamos viendo. ¿Ganar qué? A ver, explayate, porque acá nos mira gente de otros países. Fede, explica un poquito. Entiendo que estamos refiriéndonos a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, donde se plantea una instancia importante para ver si se empieza a
capitalizar políticamente el desgaste del gobierno, la crisis interna que evidentemente está atravesando y la necesidad de que el peronismo vuelva a mostrarse de cara a futuro con un proyecto que permita volver a sintonizar con las necesidades de cambio que tiene el pueblo argentino, independientemente de los debates internos respecto de las características estratégicas que eso podría tener, que están en suspenso. Me parece que ahora lo importante es el freno a Milei y dar una señal en las elecciones de septiembre. Perfecto. Sí, bueno, recordemos que hay condiciones, esta semana se generaron mejores condiciones, ¿no? Por ahí parece triunfo por cómo se vienen embarrando a sí mismos, porque sacan los trapitos sucios al sol, entre ellos la fuerza esta neofascista de la libertad, llamada mal utilizada la palabra de la libertad, y también el macrismo, ¿no? Como la derecha se viene sacando los trapitos sucios y a nosotros nos viene muy bien, nos miramos comiendo pochoclos, como se dice a veces, la pudredumbre, la corrupción espantosa, el robo que salió a la luz. En realidad a nosotras y a nosotros nos preocupa el proyecto y el modelo que gobierna, roben o no roben, ¿no? Porque la gente está desesperada, la miseria es espantosa, así que tenemos que ir contra el proyecto que gobierna. Pero bueno, por lo pronto ganemos las elecciones. Creo que ya tenemos los ganadores, ¿sí? Leandro Deza nos pasó. Me acercaron de la producción. A ver. Así que, bueno, el libro La política en el arte de Ricardo Carpani lo ganó Cecilia, cuyo DNI termina en 100. Así que Cecilia, DNI terminado en 100, ganó el libro La política en el arte de Ricardo Carpani. Podés pasarlo a buscarlo, Cecilia, a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, el par de entradas para el invierno del oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, con Manuel Santos y la participación de Atilio Borón, que se da esta obra de teatro en el Centro Cultural de la Cooperación todos los sábados a las 20:30 horas, que es Avenida Corrientes 1543. El par de entradas para el sábado 13 de septiembre. No este sábado, el próximo, el 13 de septiembre, lo ganó María Teresa, cuyo DNI termina en 986. Así que María Teresa, DNI terminado en 986, ganaste el par de entradas para el invierno del oso. Podés retirar las entradas el mismo sábado, 13 de septiembre, un ratito antes de las 20:30 horas, por el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Bueno, muy bien, y se nos fue el programa, son las 8, así que quédense escuchando. El tango será popular o no será nada. Cristina libre, sigamos empujando, porque no, realmente el pueblo argentino no se merece que esa dirigente enorme esté presa y que estas elecciones se tengan que dar en ese contexto. La verdad que no es nada justo. Pero bueno, vamos por eso. Chau Atilio, chau Fede, chau Marce. ¡Mua! Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, tal vez yo desde Caracas, y hasta la victoria siempre. AM 530. Somos Radio.